Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 46 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar los conceptos básicos relacionados con Docker. Y Docker es una herramienta para el manejo de contenedores. No es la única herramienta para esta tarea, pero es una de las más populares, para no decir la más popular. La agenda que vamos a desarrollar es retomar el concepto de virtualización de hardware, virtualización de sistema operativo, daremos algunas características generales sobre Docker y realizaremos una serie de prácticas en nuestro MX Linux como son la instalación de Docker, el uso de nuestro primer contenedor llamado Hello World, la instalación de un servidor web, la instalación de un Debian 10.2, verificar que ellos están en redes, en la misma red, ejecutar Apache utilizando volúmenes externos, eliminar todas las imágenes y una pequeña introducción al concepto de Dockerfile. Muy bien, retomando el concepto que ya hemos mencionado en un video anterior sobre la virtualización de hardware, decíamos que habían dos tipos. La virtualización tipo 1, en donde yo tengo el hardware real y sobre ese hardware real yo tengo un sistema operativo especializado en el manejo de máquinas virtuales, que se conoce como un hipervisor tipo 1. Y sobre ese hipervisor entonces yo creo máquinas virtuales, cada máquina virtual emula un hardware especializado o específico mejor, y sobre ese hardware emulado yo monto un sistema operativo completo y sobre este sistema operativo yo ejecuto aplicaciones. Y así puedo crear otra máquina virtual y así sucesivamente. Entonces observe que yo tengo un hardware real, una capa especializada en virtualización y una copia de un sistema operativo por cada máquina virtual. Ahora, esta es la que se utiliza a nivel empresarial. Cuando lo hacemos en nuestras casas, normalmente estamos usando una virtualización tipo 2, en la cual yo tengo también la capa del hardware real, sobre él tengo un sistema operativo base, como por ejemplo Linux, Mac, Windows, FreeBSD, cualquiera de estos, con sus respectivas aplicaciones, y una de esas aplicaciones es, por ejemplo, VirtualBox, que es un programa, entre varios, que me permite crear máquinas virtuales. Y de nuevo, cada máquina virtual tiene su emulación de hardware, su sistema operativo completo con sus aplicaciones. Entonces aquí se puede ver rápidamente que el número de capas en la virtualización tipo 2 es mayor que el número de capas que hay en la virtualización tipo 1. Pero existe otro concepto de virtualización que es la virtualización a nivel de sistema operativo. Entonces yo tengo de nuevo el hardware, como lo tengo en todos, en la capa del sistema operativo como está acá, una capa del sistema operativo normal, completo con sus respectivas aplicaciones, y una de esas aplicaciones es el gestor de contenedores. Así como aquí era el hipervisor tipo 2, pues aquí es el gestor de contenedores. ¿Y el que me permite? Me permite el manejo de las imágenes para crear contenedores. Pensemos que las imágenes son, como por ejemplo, en la programación orientada a objetos, las clases, y los contenedores son los objetos. O en el mundo físico, las imágenes son como ese molde para hacer galletas, y cada una de las galletas que creemos con ese molde son los contenedores. Ahora, ¿qué contiene un contenedor? Todo el sistema de archivos necesario para que una cierta aplicación funcione. Y el kernel que se utiliza sería el del sistema base. Por eso es que de manera nativa se utiliza siempre Linux. En Windows 10 se necesita el subsistema de Linux para que funcione, y en Mac se utiliza una máquina virtual oculta al usuario que utiliza ese kernel de Linux. Esa es la forma de hacerlo. Entonces estos contenedores no son solo encapsulados, comprimidos de archivos, como podría ser un archivo .zip o .gz o .tar o lo que sea, sino que además estos archivos se comportan como una máquina más en nuestra red. Yo puedo tener redes de contenedores. Entonces estos dos pueden estar en una red, estos en otra, estos dos sí se ven entre ellos, estos se ven entre ellos, pero no se ven entre los distintos grupos. Bueno, ese tipo de prácticas se sale del alcance de este curso, pero sí se puede hacer allí con contenedores. Entonces, una de las herramientas de gestión de contenedores, vuelvo y lo repito, es Docker, y esta es la página oficial. Dejaré los enlaces que citen en este video en la descripción. Algunas de las características de Docker es esto: es un motor para el manejo de la containerización de código abierto, ampliamente utilizado en diferentes contextos de la industria. La capacidad de aislar una aplicación con todas sus dependencias, y me voy a devolver un momento
para decir lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una imagen de un servidor web para el desarrollo de páginas web. Entonces aquí dentro de estos archivos pues debería estar todo lo relacionado con el servidor web, con PHP, con, bueno, la base de datos, bueno, todo lo que yo necesite para eso. Entonces, en el momento en que yo destruya esto, pues todos esos archivos ya no estarán en mi máquina, sino que se han ido con ese encapsulado, ¿no? Aquí puedo tener menos archivos porque esto está una imagen creada para una aplicación hecha en Go, por ejemplo, y así sucesivamente. Bueno, solo requiere una única instancia del sistema operativo por la máquina. Vuelvo y muestro la imagen. Aquí tengo un solo sistema operativo, uno solo. Aquí tendríamos uno por cada máquina virtual. Y aquí tenemos uno por cada máquina virtual más el del sistema base. Entonces estos son mucho más pesados que este en términos de la cantidad de información que necesita estar en la memoria. Ok. Los contenedores se pueden comunicar por una red, lo que yo mencionaba, entonces usted puede utilizarlos como computadores independientes con su propia IP, con sus números de puertos y todo esto para crear microservicios, o puede utilizarlo también, como lo vamos a ver ahora más adelante, para que los puertos que busquen en mi máquina local realmente sean redireccionados a un contenedor. Bueno, y es posible tener entonces cientos de contenedores en una máquina, lo cual es, digámoslo, muy complicado, por no decir imposible, de máquinas virtuales. Entonces yo no puedo tener cientos de máquinas virtuales en un computador, pero sí podría tener cientos de contenedores corriendo en una máquina. ¿Sí? O sea, el número es muy diferente. ¿Y por qué es diferente? Pues por la cantidad de capas que implica tener una máquina virtual con todo esto, con relación a unos archivos nomás para un contenedor. Muy bien. Pero pongámonos manos a la obra. Vamos a partir desde cero. Tenemos nuestro Linux MX que está aquí en nuestra terminal sin Docker y lo vamos a hacer, vamos a hacer la instalación. Voy a utilizar para eso una información aquí de cómo se instala Docker en MX. Por cierto, se me perdió aquí el enlace, ya lo vamos a buscar. Lo tengo aquí, regálame un momento. ¿Qué se me hizo? Bueno, estaba perdido, apareció. Entonces, esta dirección la voy a dejar en la descripción, que es de la página de mx.org, donde nos dice cómo instalar Docker en MX, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá una serie de pasos. Yo podría decirle simplemente, no, pues copie y pegue, pero no lo voy a hacer así, sino que lo vamos a ir despacio, entendiendo cuáles son los comandos que estamos haciendo. Ahora, podríamos ir también a la página oficial de Docker, y aquí en la página oficial de Docker ir a la documentación docs.docker.com y aquí nos dice, mire, si usted lo va a instalar en CentOS siga estos pasos, en Debian estos pasos, en Fedora. Entonces cada uno de los sistemas operativos tiene, digamos, una serie de pasos o cositas que hay que hacer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces yo voy a seguir los pasos oficiales para MX, pero si usted está usando una distribución diferente, pues le sugiero ir a la documentación de Docker para ver qué sutilezas habrá que hacer en una u otra distribución. ¿Sí? Es posible que si su distribución está basada en Debian, pues los pasos que vamos a mencionar aquí le sirvan. Pero si no es el caso, pues habría que investigar un poco cómo hacer esa instalación. Bueno, entonces vamos despacio. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder instalar Docker en nuestro sistema, necesitamos agregar en la página de Docker, el repositorio de Docker, a nuestra lista de repositorios. ¿Para qué? Para que le podamos decir a nuestro Linux, instale Docker y él vaya y busque en ese repositorio oficial y lo descargue. Pero para poder instalar ese repositorio local necesitamos utilizar una llave pública de Docker. Entonces para eso vamos a usar el comando wget para descargar un archivo, en este caso -o vamos a decirle que el archivo se llama Docker, ojo que la O mayúscula, gpg, fácil en español, de la dirección https://download, descargas.docker.com /linux/debian/gpg. Listo. Bueno, entonces le damos enter. Si todo salió bien, entonces nos descarga ese archivito. Entonces si yo hago un ls, efectivamente aquí tengo el archivo. Puedo ver el contenido de ese archivo con el cat docker. Y aquí vemos que efectivamente es una llave pública. Una llave pública, aquí está. Y esa llave la necesitamos entonces para poder adicionar ese repositorio en nuestra máquina. Muy bien.
Pero vamos a verificar si esa llave está bien, ¿cierto? Entonces vamos a usar un comando que se llama gpg, le damos doble menos key ID, listo, la identificación de la llave, format, listo, le vamos a decir que el format que yo quiero es 0xlong, así lo quiero, en hexadecimal, docker.gpg. Entonces si yo doy enter, pues me saca esta información, ¿cierto? No hay problema. Y me da este numerito que es el que me interesa. Entonces manualmente yo podría coger este número y compararlo con el numerito que está en la página oficial, que es este, y observar que efectivamente coinciden, ¿cierto? 0x, 8d, o sea, ese es el número oficial, y efectivamente termina en D88, termina en D88. Entonces, bien, yo ya sé que está bien, entonces podría ejecutar el comando ahí, en este momento, para adicionarle el repositorio, ¿cierto? Esa sería una forma. Pero también lo podemos hacer de otra forma. Entonces, vamos a completar este comando para evitarnos esa verificación manual, ¿no? Entonces, claro, podríamos dejarlo ahí, ya sabemos que ese es el número, entonces simplemente instalamos, ¿cierto? Hacemos el apt-key add, bueno, ya lo vamos a hacer. Pero mejor vamos a hacerlo de manera automática. Entonces, a ese comando que acabamos de hacer, le voy a colocar acá un pipe. Vamos a decirle ahí que busque grep menos sq, y aquí le vamos a poner el código, pero ojo con lo que voy a decir acá. No lo van a copiar de aquí, porque no tiene sentido. Este es el número que se genera a partir del archivo que descargamos. Lo necesitamos copiar es de la página aquí en este caso es este. Vamos a copiar este número de acá, porque necesitamos saber si este número coincide con el que se generó. Entonces lo vamos a poner aquí y lo pegamos. Bueno, lo otro, claro, se me faltó un detalle. Recuerden que para poder usar el clipboard tengo que venir aquí a VirtualBox, en el menú que ustedes no alcanzan a ver allá, en dispositivos, buscar la opción de clipboard y decirle bidireccional. Entonces, esto me permite copiar cosas del sistema base, en este caso de Mac, a Linux. Entonces, una vez que está activo, ahora sí le puedo decir pegar y ahí pego el número. Muy bien. Entonces, si yo doy Enter, pareciera que no hizo nada. Mire, bueno, nos faltó un detalle acá importante. Es que este tipo de errores yo no quiero que me los muestre en pantalla. Entonces, la forma de hacer eso es aquí antes del pipe, decirle que los errores, el 2, los va a redireccionar, como lo vimos en flujos, así unos videos, al dispositivo nulo. Entonces, ahora sí, Enter. Mire ahí, no pasó nada. Si yo cambiara el número, vamos a suponer que no fuera el terminado en 88, sino en 87, pues parecía que no hace nada. Entonces vamos a ver eso cómo funciona. Entonces para eso necesitamos otro operador aquí que es el doble ampersand. Ese doble ampersand quiere decir que me va a ejecutar este comando solo si este comando que está antes tuvo éxito. Ahí como el código yo le puse terminado en 7 y el real termina en 8, no hay éxito. Entonces el comando ls no se ejecuta. Observen. Pero como el correcto es con un 8 y el 8 está correcto, al darle enter el ls se ejecuta. Entonces este ampersand me permite ahora sí ejecutar el comando que yo quiera aquí, solo si este de acá da correcto. ¿Y qué es lo que dé correcto acá? Que busque dentro de la salida de la verificación de esta llave si está este valor, que es el de la llave que bajamos de la página web. Si está, entonces aquí el comando correcto sería sudo, que como administrador me instale apt, aquí apt-key add sdocker.ppg. Listo. De nuevo, pudimos habernos hecho manualmente la búsqueda, sí es, y ejecutar este comando de una vez. Podríamos haberlo hecho así. Pero si se quiere evitar la comparación manual, entonces simplemente le da ese comando, le da la clave y debe decir OK, que instaló correctamente la llave. Ya está instalada la llave. ¿Listo? Entonces, una vez instalada la llave, ahora lo que tenemos que hacer es adicionar la ruta de ese repositorio a nuestra lista de repositorios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos varias formas de hacerlo, ¿cierto? Una es utilizando el comando echo. Entonces, vamos a usar el comando echo, que es como un print, ya sabemos, de... Aquí le vamos a decir entre corchetes la arquitectura. Entonces, vamos a decir que la arquitectura que vamos a usar es AMD64. Dentro de un momento voy a hacer una aclaración cuando podamos instalar esto. https descargas download listo .docker.com/linux/debian
como este es MX de 19.3, entonces aquí usamos el nombre, Buster, y la versión estable. Entonces, si yo cierro comillas y doy Enter, lo único que hace eco es mostrarme eso en la pantalla. Ahí está en la pantalla. Pero yo no lo quiero en la pantalla, yo quiero que eso quede grabado en un archivo. Entonces, tengo varias formas de hacerlo, ¿cierto? Una sería decirle simplemente redireccione eso a tal archivo y funciona, ¿cierto? Pero aprovechemos para enseñar algo nuevo. Entonces, aquí le decimos pipe, ¿sí? Entonces, quiere decir que la salida de esto que iba para la pantalla lo va a enviar a un comando que vamos a ejecutar como administrador que se llama t. ¿El que hace? Él me muestra en la pantalla y al mismo tiempo me lo va a grabar en un archivo. ¿En qué archivo? En el etc apt, aquí fuentes, sources.list.d, ese es el directorio. ¿Y cómo se va a llamar el archivo? Se llama docker.list. Enter. Y listo, entonces, ¿qué hace este comando T? Me muestra el resultado de este eco en pantalla, velo, aquí está. Y al mismo tiempo va a este directorio, al etc apt, ¿cierto? Fuente, o sea, sources.list.d y me graba este archivo. Vamos a ver si es verdad. Si yo hago un ls a ese directorio, etc apt source.d, enter, pues aquí hay una serie de archivos, entre esos el que acabamos de crear. Y si vemos el contenido de ese archivo con el cat, ¿cierto? Cat etc apt source.list.d docker, vemos que el contenido es exactamente el archivito. Esa sería una forma de hacerlo, ¿cierto? Vuelvo y digo, podríamos simplemente haber puesto un eco y haber redireccionado de una vez la salida de ese archivo, pero estamos es como viendo distintas formas para aprender nuevos comandos. Una vez que ya tenemos la llave instalada y el repositorio en nuestra lista de repositorios, entonces lo tenemos que actualizar. Decirle sudo apt-get y update para que actualice el sistema. Entonces él va a todos esos repositorios, incluyendo el de Docker, véalo, aquí está, para ver cuáles son las últimas versiones. Baja la lista, ¿no? Él no está instalando nada ahí, está descargando la lista para ver qué hay que actualizar. Listo, esperamos un momento, ya va a terminar. Listo, ya está. Entonces ya descargó la lista. Entonces ahora sí podemos decirle a Linux que sudo apt-get install, listo, docker c. Sí, como lo acabamos de actualizar, pues él se da cuenta que hay unas nuevas versiones, pues de una vez hagámoslo acá antes de darle el comando de instalación. Aquí en el verdecito, él abre una ventana. A ver qué pasó que no la abrió. Ahí está. Le decimos que instale todo, que sí, listo, que lo que va a hacer, va a instalar Mozilla. Bueno, listo, está bien, actualices. Creamos la clave y esperamos un momentico a que él instale. Ok, pues claro, al hacer el update, pues él se da cuenta que hay unas nuevas versiones de algo que ha cambiado y él simplemente va a hacer la actualización. Bueno, listo. Mientras eso lo hace, voy a hacer una aclaración. Si tratáramos de ejecutar este comando de instalación de Docker C sin adicionar el repositorio de Docker, pues él va a buscar a los otros repositorios que están en estas listas y seguramente allá no está la versión de Docker. Entonces va a decir, no, ese comando no existe. Por eso era importante adicionar el repositorio de Docker para poder decir instalar y él sí vaya, así como lo hicimos con Visual Code. Entonces tuvimos que haber adicionado pues lo de Microsoft, todo esto. Bueno, muy bien, entonces le damos Enter. Ah, bueno, ahí no lo podemos hacer, está bloqueado. Ah, bueno, qué bueno que pasó eso, porque en este momento estamos actualizando el sistema. Bueno, entonces mientras él termina de actualizar, voy a hacer una aclaración aquí. Si usted observa en la documentación en la página de Docker, en la página de instalación, se da cuenta que solo tenemos oficialmente la versión para sistemas de 64 bits. Entonces, si usted en este momento está usando una versión de VirtualBox de 32 bits, pues de manera oficial no va a poder instalar Docker. Pero existen otras páginas, yo voy a dejar de nuevo estos enlaces en la descripción, que nos hablan de cómo instalar Docker sobre una máquina de 32 bits. En este caso en Ubuntu 12.4, no importa, pero por aquí está la actualización a diciembre 2020, ¿cierto? Estamos en el 21, pero bueno. Entonces, como yo nunca he hecho este procedimiento, ve aquí hizo la arquitectura i386, es bueno que la persona que lo haga porque tiene una máquina de 32 nos cuente ahí en los comentarios del video si le funcionó, si tuvo algún inconveniente, etcétera, ¿cierto? Pero pues aquí está por lo menos la posibilidad de poder instalar
Docker en una máquina de 32 bits, aunque oficialmente solo está para 64. Bueno, una vez hecha la aclaración, volvamos a ver si ya podemos instalar acá, si ya acabó la instalación, vamos a mirar, todavía se está instalando, vaya, tal vez no fue una buena idea instalar la actualización en este momento, pero bueno, mientras termina la instalación ahí, a ver qué pasó con la ventanita. Bueno, tenemos que esperar entonces porque si no, no nos va a dejar instalar todavía el sistema. Bueno, ok, pero podemos ir haciendo otra para aprovechar el tiempo, ¿no? Ahora más adelante vamos a ver cómo instalar, cómo hacer una búsqueda en la terminal de un contenedor que nosotros queramos, de una imagen, perdón, que nosotros queramos. Pero existe una página web que se llama así, doc.docker.com, hub.docker.com, en donde yo puedo explorar y hacer búsquedas aquí a ver si ya existe una imagen de alguna aplicación. Por ejemplo, yo quiero a ver si existe una imagen de Apache, que es un servidor web. Y me dice, sí señor, hay una imagen de Apache, se llama HTTPD, actualizado hace 20 horas. Descargado más de 10 millones de descargas, mire ahí. Si yo hago Enter, o hago clic más bien, entonces me da la información, cuál sería el comando que ya vamos a ver dentro de un rato, cómo descargarlo, simplemente con docker pull http, listo. Tengo la última versión. Si quisiera una versión diferente, pues tendría que ver cuáles son los tags que él me soporta para ver, por ejemplo, distintas versiones, ¿no? Esta la última, sería esta, pero está la versión Alpine, la versión 2.4 no sé qué, bueno, en fin, distintas cosas con algunas características. Pero también podría ser una búsqueda, no por ejemplo, no de Apache, sino de, yo quiero saber qué hay sobre Debian, que sería otro que vamos a descargar dentro de un rato. Entonces me dice, sí, hay una versión de Debian que se subió hace 20 horas atrás, con más de 10 millones de descargas también. ¿Y cómo se hace? Simplemente colocaría docker pull Debian. Y ahí están pues los distintos tags que podríamos colocar. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Si usted no lo especifica, entonces él va a usar la última versión disponible. Y si no, pues podrá especificar alguna de las versiones que están allí, ¿cierto? En este caso, creo que la versión más reciente es la 18. Bueno, vamos a ver si ya terminó y si no seguimos explorando Dockerfile. Listo, ya está, perfecto. Entonces, al dar el comando install, mire que ya comenzó y me va a decir que va a instalar 425 megas. Entonces le vamos a decir que sí y comienza la instalación. Muy bien. Esperamos solo un poco. Él realmente no es muy demorada la instalación, pero por supuesto eso depende de nuestro canal de internet. ¿Sí? Bueno, mientras él instala podemos seguir explorando acá en la página web. Entonces, en esta página web de Docker Hub también podemos hacer búsquedas por el nombre, perfecto, pero podemos también utilizar estos filtros. Entonces podemos buscar todo lo que son aplicaciones como infraestructura, servicios como infraestructura, framework de aplicaciones, analíticas, bases de datos, ¿cierto? Sistemas operativos, lenguajes de programación. Entonces miremos lenguajes de programación. Entonces si yo hago clic acá, yo podría bajar, por ejemplo, una imagen y con esa imagen crear contenedores de Go. Si usted recuerda, en Linux estamos usando la última versión disponible en MX, es la 1.11, pero esta la subieron hace 20 horas, es oficial, y es la versión 1.16.2. Entonces, lo último que esté actualizado, lo subieron hace poco, ¿no? Hace, ¿qué dije yo? 16 horas, 20 horas, ¿sí? Y así por muchos otros lenguajes. Entonces, si quisiéramos tener las últimas versiones en nuestro sistema, pues podríamos bajar la imagen y con esa imagen crear contenedores de Go y poder programar en lo último como lo vamos a hacer en un video posterior. Bueno, listo, ya está instalado. Entonces ya está instalado Docker. Entonces vamos a ver si funciona. Entonces, lo primero es que por ahora, y ya lo vamos a arreglar, no es un problema, pero ya lo vamos a mejorar mejor. Docker version, pero mire que tuve que utilizar sudo docker version. Entonces le doy enter y él me dice que en este momento la versión que se instaló fue la 20.10.5, ¿sí? Seguramente si usted lo hace algunos días después, pues tal vez ha cambiado a una versión más nueva. Pero observen que si yo no utilizo el sudo, sino que digo docker version, por ahora, nos va a dar permiso denegado, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de una vez, vamos a adicionar nuestro usuario al grupo
de Docker para que pueda ejecutar los comandos de Docker sin necesidad de colocar el sudo, ¿cierto? Entonces lo primero que voy a mostrar es que hay el valor de una variable que se llama user, que nos da el nombre del usuario actual, en este caso Hugutier, con peso user. Entonces, ¿cuál es el comando que tenemos que usar? Sudo add user, y aquí podríamos colocar Hugutier, ¿cierto? Pero mejor para que quede genérico, porque yo no sé cuáles son los nombres de sus usuarios, user, entonces ya user coge el valor de su usuario actual, docker, enter. Entonces listo, mire aquí, ya se añadió en este caso el usuario Hugutier al grupo docker. Si en este momento repito la instrucción, no va a funcionar todavía. Versión, todavía me dice acceso denegado, permiso denegado, ¿cierto? Debe existir una orden aquí en la terminal para refrescar el usuario. De momento, como no la conozco, entonces necesito cerrar la sesión, no reiniciar la máquina, cerrar la sesión, cierro la sesión. Espero que él me vuelva a pedir aquí la clave. Si le di cerrar, no, espera un momentico. A ver, cerramos la sesión. A ver, ¿qué le pasó al amigo? Es que se está todavía instalando por aquí, este señor se está instalando. Bueno, ahora sí. Listo, se cerró la sesión, vuelvo y inicio. Perfecto. No se estaba cerrando, era porque estaba pidiendo que cerrara la actualización. Listo. Abrimos la terminal, ampliamos un poco la letra y listo. Ahora sí, si yo digo docker version, ya no debe sacar permiso denegado y tiene que funcionar. Perfecto, ya funcionó. Si alguno conoce cuál es el comando para evitar cerrar la sesión simplemente refrescando con ese comando, entonces nos lo dejan en los comentarios y todos aprendemos de eso. Bueno, listo, ya está. Entonces ahora sí, todo lo que vamos a hacer con Docker, entonces va a comenzar con la palabra Docker y luego una serie de parámetros dependiendo de lo que queremos hacer. El primer parámetro que vamos a aprender es mirar si tenemos alguna imagen instalada. Entonces Docker image sería imágenes, con ese, imágenes. Y entonces vemos que no tenemos nada, ¿cierto? También se puede hacer así, sin la S, image, y el S después. También es lo mismo, el mismo resultado. Entonces vamos a hacerlo de manera abreviada con la S, imágenes. No hay. Entonces recordemos lo que yo le decía ahora rato, que es una imagen, es como decir una plantilla, con la cual podemos crear contenedores. Entonces vamos a descargar de la página oficial la imagen básica, el primer contenedor que uno utiliza, la primera imagen que uno necesita usar. Entonces Docker, con el comando pull, él lo descarga nomás. Entonces descargamos la imagen. ¿Cuál? Una que se llama Hello World. Listo. Entonces le vamos a dar Enter. Como no le he colocado aquí ninguna etiqueta, dos puntos algo, entonces él por defecto va y trae la última versión. Entonces la descarga, efectivamente, la trajo, perfecto. Ya está la imagen. Entonces si yo repito el comando Docker, imágenes, me dice, sí señor, usted tiene una imagen que fue creada 6 días atrás y está ya disponible de 13K. Con esta imagen, entonces yo ya puedo crear todos los contenedores que yo quiera a partir de esa imagen. Es más, podría modificar la imagen, crear una nueva imagen más bien, como lo vamos a hacer en este video, y a partir de esa nueva imagen crear otros contenedores, ¿cierto? Y esa nueva imagen que yo personalicé, podría subirla a internet para que cualquier persona en el mundo la descargue y utilice la imagen modificada que yo hice. ¿Sí? Eso se puede hacer. Y vamos a solamente a mencionarlo ahora dentro de un rato. Bueno, muy bien, ya hemos descargado la imagen, perfecto. Vamos a hacer otra descarga, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, Docker pull y vamos a decir que nos descargue, por ejemplo, Debian. ¿Cierto? Vimos ahora que íbamos en la versión 10.8, entonces vamos a decirle 10.8. Enter. Esperamos un momento. Y ahí comenzó a descargar Debian. Observen que el tamaño de lo que descarga, al menos en esta primera, es solo de 50 megas. Ahora descarga otro poquito y da alrededor de unos 100 megas algo. Vamos a esperar un momento. Pero ¿qué es la diferencia en el anterior? En el anterior yo no especifiqué ninguna etiqueta acá. Entonces por defecto me baja la última versión disponible. Acá yo hice la especificación, yo quiero la versión 10.2 y me descargó, perdón, 10.8 y me descargó esa versión. ¿Por qué es una buena práctica especificar esto? Porque si lo que queremos es tener un ambiente, el mismo ambiente en distintas máquinas, en distintos nodos, entonces sería ideal tener la misma versión.
Si usted lo deja así, puede ser que en el momento de ejecutar el comando sea la 18, 2 días, 3 días o qué sé yo cuánto tiempo después, pues ya puede ser la 11, la 12, va cambiando las versiones. Y entre una versión y otra es posible que algunas configuraciones o algunos comandos dejen de funcionar por actualizaciones. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas, es mejor siempre especificar la versión que queremos, con la cual estamos seguros que va a funcionar lo que estemos haciendo. Bueno, muy bien, entonces ya estamos descargando la última versión o una versión especificada. Si le decimos otra vez Docker imágenes, entonces ya vemos que tenemos dos imágenes. Todavía no hemos creado ningún contenedor, solamente hemos descargado las plantillas, las imágenes. Esta de Debian, por ejemplo, fue creada hace 17 horas. ¿Sí ven? Eso es muy actualizado. Y mire lo que ocupa, 114 megas, una versión de Debian 18. Recuerde que estamos usando MX, ¿no? Bueno, pero bueno, listo. ¿Y yo cómo sabía qué nombres usar, cierto? ¿Y qué otros nombres puedo usar? Entonces ya sabemos. Una es por la página que acabamos de ver hace un rato, ¿cierto? Por esta página de Docker, esta, donde yo puedo simplemente aquí buscar lo que yo quiera y ahí va a aparecer, por ejemplo, Golan, ¿cierto? Sería otra forma de hacerlo. O a través de comandos. Entonces, ¿cuál sería el comando? Entonces sería Docker, y yo le digo search, haga una búsqueda, por ejemplo, de Apache. Entonces me dice, sí señor, de Apache tenemos todo esto. Entonces aquí tenemos esta que es HTTPD, ¿cierto? Que es la versión oficial de Apache. Entonces la forma de bajar esa imagen, ya saben cuál es, ¿cierto? Docker, pool y el nombre de HTTPD. Pero también hay otros, aquí está el usuario, por ejemplo esta, Airflow de este señor, de usuario Apache, ahí está. O de esta otra, por ejemplo, de este otro usuario, tenemos este que trae PHP 5, Apache 2 y así. Podría decirle, por ejemplo, no, búsqueme qué tiene sobre Docker Search sobre Golan, por ejemplo, Golan. Entonces aquí tenemos, vea, la versión oficial, aquí está la versión oficial de Golan, es la versión, bueno, ahí no nos aparece, pero es la versión que le mencionaba ahora rato, la más moderna, la 1.16, si recuerdo bien. Bueno, en fin. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Docker Search, si lo quiero hacer por la terminal. Si lo quiero hacer en modo gráfico, pues simplemente ya sabemos la página y lo buscamos acá, ¿cierto? Podemos buscar lo que queramos, por ejemplo, en este caso es Golan, aquí está el comando, pull Golan, así de fácil, y si no especifico la versión, pues se va a descargar la última, que seguramente es esta, la 1.16.2. Bueno, muy bien. Ya está todo esto. Podemos también hacer lo siguiente, vamos a decirle que nos descargue, por ejemplo, la versión del servidor web para hacer unas prácticas en este momento. Entonces vamos a borrar la pantalla. Vamos a decirle, por ejemplo, Docker pool. Vamos a decirle que me descargue httpd Alpine. Cuando le ponemos esta Alpine, son unas versiones muy pequeñitas, ¿cierto? En este caso un servidor web pequeñito con la versión de Linux Alpine. Y ahí comienza a descargarlo. Como no está, pues lo descarga. Listo, ya lo descargó. Ojo con lo que va a pasar aquí. Con esa imagen de ese servidor web podemos instanciar o crear todos los contenedores que necesitemos, ¿cierto? Vamos a mirar aquí Docker, imágenes. Ojo, pues vamos a ir haciendo las cosas despacio. Entonces está el servidor web, aquí está, es una imagen de 55 megas, una imagen de Debian que ocupa 114 megas y una imagen de Hello World que ocupa 13K. Ok, vamos bien. Vamos a jugar un poco con la de Debian y ahorita jugamos con la del servidor web. Entonces yo le decía hace un rato de que con la imagen podemos crear contenedores y que los contenedores se comportan como si fueran máquinas. En este caso, si yo dijera hostname, hostname, aquí solito, me dice esta máquina se llama Dyna. ¿Y cuál es el IP de esta máquina? Entonces en este caso tiene estos dos, ¿cierto? En este caso es esta de la red de contenedores. Y esta es la otra, la IP que tiene dada aquí por mi sistema. Entonces vamos a borrar esto, vamos a decirle entonces Docker, y ojo con esto, le vamos a decir ahora que ejecute de forma interactiva, IT, de forma interactiva, esa versión de Debian que tenemos ahí, que era la 10.8, me parece que descargamos, y quiero que me ejecute en la aplicación Bash. Entonces yo le doy Enter y observe que él inmediatamente cogió esa imagen que ya habíamos descargado y mire que se demoró levantando ese contenedor. Nada. Yo presioné Enter y inmediatamente me creó. Esto es el nombre de la máquina, ¿cierto? Recuerde que ese contenedor se comporta como una máquina. Si yo pregunto aquí qué nombre es, me da este nombre.
Y si le pregunto cuál es el IP de esta, mire que es diferente, este es 2. Y yo puedo abrir otra terminal, otro terminal aquí a un ladito, véala acá, y volver a ejecutar el comando docker run, ¿cierto? Le vamos a decir de manera interactiva, yo quiero que me ejecute Debian 2.18 y otra vez bash. Y observen, el nombre de la máquina es distinto. Este nombre no es este nombre, es otro nombre. Si yo también le pido el IP acá, hostname-i, tiene otro IP. Y es tanto que si yo aquí puedo ejecutar el comando ping para ver si hay conectividad entre esas dos, 172.17.0.2, que sería este, me dice que sí, señor, véalo, ahí está. Ahí. Puedo ver con el 1, que es la máquina principal, también hay. Perfecto. ¿Sí ven? Ojo, una vez que la aplicación que yo envíe a ejecutar termine, es decir, cuando yo diga exit aquí, el contenedor termina también su ejecución. La imagen no le pasa nada, pero el contenedor dejó de funcionar. Ahora que veamos cómo sacar el listado de cuáles son los contenedores que están en funcionamiento, pues este ya no está, ¿cierto? Entonces, yo puedo cerrar la terminal. Si yo acá intento hacer un ping a esa máquina 172.17.03, pues inmediatamente me va a decir que no, ahí se queda, o tal vez se queden unos errores dentro de un rato, diciendo que no hay conectividad. ¿Por qué? Pues porque acabamos de terminar el contenedor. Bueno, esa es una parte, ¿no? Entonces aquí también yo me puedo salir, exit, y listo, ya no hay contenedores. Ya dentro de un momento vamos a ver cuál es ese comando, pues para poder ver si están funcionando. Aunque no está en el alcance de este curso, uno puede utilizarla con el Docker Network, sin la S, Network LS, y ver cuáles son las redes que están creadas en esta máquina. Entonces yo puedo crear varias redes y meter unos contenedores en unas redes, otros en otras redes, para que entre ellos se vean, pero no se vean entre las redes si yo quiero. Bueno, en fin, esa configuración se puede hacer. Uno puede también inspeccionar Network, Inspect, sí, una red. Entonces aquí yo puedo usar unos nombres, por ejemplo, solamente este. 19, inclusive el número es más grande que este, no es solamente estos numeritos, es mucho más grande. 00, 19C0. Y ahí me da la información de cuál es la subred, bueno, toda la información de esa red. El número es este, es una cosa así grandota. ¿Sí ven? Yo solo cogí los primeros 4 y él ya con eso sabe cuál es. Bueno, muy bien. Pero bueno, esto ya se sale del alcance de este curso, pero bueno, lo importante es que ustedes deben conocer de que existen diferentes redes, que se pueden crear redes, como lo vamos a hacer solamente a nivel ilustrativo en otro video más adelante, pero se puede hacer. Bueno, entonces ya hemos jugado un poco Docker con Debian y vimos que efectivamente se crean contenedores que son máquinas independientes, por decirlo de alguna manera, y ahora vamos a ver cómo utilizar, por ejemplo, este servidor web. Entonces una forma sería así, docker run, y simplemente le doy el nombre, httpd alpine. Si le pongo otra etiqueta y no se ha descargado, pues o me da un error y al ejecutarlo lo descarga y lo pone en ejecución, ¿cierto? En este caso, pues este sí está y no pasa nada. Si yo hago un enter, entonces me dice que levantó un servidor web, sí, pero ojo, en un IP de ese contenedor. Entonces, si yo abro un navegador aquí y le digo, esperemos un momento, ahí está. Le digo que me abra la página 172.17.0.2 y voy a correr un poquito esto para acá para que vean. Al darle enter, observen que aquí el servidor lo detectó la conexión de ese cliente y me dice el mensaje que está por defecto, is work, está trabajando, ¿cierto? Pero si yo le digo acá, yo no quiero usar el IP de esa máquina, ¿cierto? Yo quiero el mío, localhost, pues mi máquina no tiene instalado un servidor web. Entonces si yo hago enter, me dice que no. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo efectivamente ejecutar esta imagen, o sea, coger esta imagen y ejecutar un contenedor, pero que responda no solo al IP del contenedor, sino también a nuestra máquina local. ¿Cómo hacer eso? Entonces hay varias formas, ¿cierto? Una forma es utilizando aquí el comando "-p". Entonces le decimos "-p" y aquí le decimos el puerto de nuestra máquina local y cuál es el puerto interno. A ver, me hago entender. Por defecto, un servidor web está siempre en el puerto 80, por defecto. Entonces lo que estamos diciendo acá con esta P es que va a mapear el puerto 80 de la imagen con el puerto 80 de nuestra máquina local.
Entonces cuando yo intente acceder, así como dice ahorita, localhost, sin especificar el puerto, entonces él va y busca el puerto 80 de mi máquina. Pero como lo ejecuté así, queda redireccionado al puerto 80 del servidor que está en el contenedor. Entonces voy a volverlo a ejecutar, enter, pareciera que no hizo nada, pues nada diferente a lo que ya mostré. Pero cuando yo, opa, qué pena ahí. Pero cuando venga aquí al navegador y le digo localhost, sin la S, aquí se me fue una S, porque no es seguro, aquí apareció, vean lo que está, puede funcionar. ¿Sí? Por si acaso hay alguna duda, entonces si yo lo cierro y lo corro sin el "-p", solamente así, entonces va también a crear el contenedor con el servidor web, pero solo va a responder en el IP del contenedor. Entonces si yo vengo aquí al navegador otra vez, sin la S, y le digo refrescar, me va a decir que no. Si utilizo el IP 172, 2, entonces va a funcionar. Pero no solo eso, sino que yo puedo decirle acá, córralo, ojo con esto, "-p", puedo decirle, vea, en el puerto 85 de mi máquina corra este servidor web. Listo, ya está, ahí está corriendo, ¿cierto? Entonces yo vengo aquí a mi máquina, si yo le digo localhost, bueno, ahí funciona con el IP del contenedor. Si le digo localhost, no funciona porque él va a buscar por defecto el puerto, bueno, aquí es porque está en el caché, eso es. En el puerto 80 no está, entonces tendría que poner aquí 2.85, que fue el puerto que mapeamos y ahí funcionó. Y yo puedo tener aquí varios, puedo abrir otra terminal, y volver a ejecutar el mismo comando que teníamos acá, míralo acá. Decirle docker, muy bien, que lo ejecute, "-p", y aquí le decimos, por ejemplo, en el 82. Y el puerto interno si es el 80 siempre, httpd, alpine, enter. Entonces tengo dos contenedores con un servidor web dentro que están mapeados en el puerto 85 y en el 80. Entonces yo vengo acá a mi navegador y le digo 172, perdón, localhost. Solito da error, que no hay nada ahí, este está en caché, ya no hay nada. Si yo le digo en el 85 debe funcionar, ahí está. Y si le digo en el 82 también, pero son dos contenedores distintos, ¿no? Entonces podría tener uno la página de servicio al cliente, en el 85 la de ventas y así sucesivamente, todo separado. En este caso pues usé la misma imagen, pues no va a pasar nada, va a salir la misma información. Bueno, hasta ahí espero que esté quedando todo claro. Ahora, ¿cuál es un detalle que es importante? Esa imagen ya viene por dentro con esa página web que se llama It-Works, ¿cierto? Con eso que tiene por dentro, así It-Works. Lo que vamos a hacer ahora es mirar cómo podemos modificar ese archivo para poder tener nuestra propia página web, no esa que dice It-Works, que es interesante, pero pues chévere poder usarla de nosotros, no la que está allí por defecto, ¿no? Bueno, entonces vamos primero a mirar algo, vamos a borrar la pantalla. Hay un comando que se llama dockerps que me dice cuáles son los procesos que están en ejecución. En este momento observen que no hay ninguno corriendo. Entonces, ojo con esto. Yo puedo decirle docker run, hasta ahí no hay problema, "-p" para mapear el puerto 80 al puerto de aquí 80, pero le voy a agregar otro más, "-d", y le voy a decir el nombre, httpd://alpine. ¿Esto qué hace? Él me va a correr ese contenedor, pero en segundo plano. Y me va a decir, este es el ID de él. Mira que ya no me muestra nada como hace un rato. Entonces yo tengo que decirle aquí dockerps y observe que me dice, sí señor, usted tiene un servidor web. Pero acá está, una imagen que es esta. Corriendo ahí atrás, el puerto 80 allá interno, está mapeado en el puerto 80 de usted, todo bien. Si abrimos el navegador y le decimos aquí localhost, pues ahí funciona, perfecto, ese ya no es el caché, ese sí funciona. Pero aquí yo no veo nada, ¿cierto? Tendría que decirle de pronto locker, logs, y decirle un par de números acá, D4, E9. Y ahí me mostraría cuáles son los logs de ese contenedor que está funcionando. Bueno, hasta ahí vamos, ¿cierto? Pero bueno, y listo, y si no, yo no lo puedo cancelar con control C, ¿cómo lo puedo cerrar? Entonces, de nuevo, usando este numerito, yo puedo decir docker kill para cancelar la ejecución, para no decir pues matar, sino cancelar la ejecución. Y vamos a usar, por ejemplo, D4, E9. Entonces, si lo hago, enter, observen que él terminó. Al darle un docker ps, ya me decir que no hay nada, efectivamente no hay nada. Y si hago un refresco aquí en el navegador de acá,
hago un refresco, pues ya no está. Entonces es una forma, con PS ver cuáles son los que están en ejecución y con el kill poder cancelar la ejecución de eso. Ahora, también yo puedo entrar, digámoslo así por decir algo, a esos archivos de esa imagen y poder allá hacer cosas. Por ejemplo, yo podría decirle aquí docker root-it, o sea, de forma interactiva, http d alpine sh. Entonces, en lugar de decirle ejecúteme el bash, ejecúteme el shell. Y ahí quedo dentro de la imagen de ese señor. Y aquí veo, por ejemplo, cuáles son el archivito. Aquí está en esta carpeta, ¿cierto? Aquí está. Y si miro el contenido de ese archivo index, pues aquí está it works. Entonces, estoy dentro de la imagen pues, del servidor web. Muy bien, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Sería una forma. Entrar de manera interactiva, ir allá, ver el archivo y tratar de modificarlo. Bueno, eso se puede hacer, pero no es lo ideal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno puede hacer esto, mira, uno puede entrar allá, modificar ese archivo, crear una nueva imagen y con esa nueva imagen poder instanciar, esa sería una forma, pero es una forma muy manual de hacer las cosas. Al final de este video daremos una pequeña introduccióncita de cómo hacerlo correctamente. ¿Sí? No es que así no se pueda o sea incorrecto, sino que digamos la mejor práctica es la otra que vamos a hacer con el Dockerfile. ¿Sí? Por ahora eso se puede hacer, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer más bien de otra forma. Bueno, entonces ya tenemos que también podemos hacer Docker, run, sí, no hay problema, http alpine, perfecto. Y aquí podríamos ejecutar otro comando, así como aquí ejecutamos el sh. Podríamos ejecutar como un comando, por ejemplo el comando cat, muéstreme el contenido de ese archivo usr local apache 2, ¿cierto? htdocs index, que es index.html, que es esta ruta que estábamos entrando ahorita de manera interactiva. Aquí está user local apache 2, hdocs y aquí está index. Entonces si yo doy enter, él va y me ejecuta y me dice este es el contenido. Ese sería también para ver el archivo por defecto. ¿Cómo sé yo todos esos nombres? Bueno, una es porque por defecto están allí y dos porque si vengo aquí y busco la información de httpd en la información de descripción de ese servidor web, nos dice precisamente en dónde está esa información. Entonces, si utilizo otro servidor que no sea Apache, pues esa ruta va a cambiar, ¿cierto? Bueno, solo pues para que lo tengan presente. Muy bien. Pero bueno, listo, está bien. Ahora queda claro. Ya sabemos que hay un archivo dentro de la imagen, que cuando se instancia un contenedor con esa imagen, pues va a quedar con ese archivo. Que podría manualmente modificar el archivo y instanciar nuevos contenedores, perfecto, pero no es como lo ideal. Entonces, una forma podría ser la siguiente, otra forma es así. En mi máquina local, o sea, aquí en Dyna, voy a crear un archivo. Creemos un archivo, no, vamos a crear una paginita web que se llama index.html, ahí, index. Una página web no es más que un archivo de texto con una serie de etiquetas. ¿Qué etiquetas? Pues esta que comienza así, diciendo que voy a comenzar una página web y que aquí se cierra la página web. Perfecto. Dentro de esa página hay otra etiqueta que dice que aquí va el cuerpo de la página web y que aquí se cierra el cuerpo de la página web. Se cierra con ese slash que está allí. Y lo que hay en el cuerpo no es más que una etiqueta que diga que esto es un H1, un título, que diga hola, y que aquí se cierra ese título 1. Listo, ya está. Una paginita web muy sencillita. Ya está ahí. Le decimos control O y lo grabamos. Y aquí está nuestro archivo index. Esta es nuestra página. Si abriéramos un navegador aquí, Firefox Index, con ese archivo local, pues aquí lo podemos ver. Pero este es local, es un file. Vamos a crear un contenedor, pero vamos a decir que en lugar de usar ese HTML que él tiene por defecto, utilice este. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces se hace así, Docker, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Vamos a decirle que ejecute, bien. Si quiere en segundo plano, para practicar, que va a mapear el puerto 80 en mi máquina con el 80 del contenedor, pero aquí está lo nuevo, que va a usar un volumen, que es ¿cuál? El directorio actual, ¿cierto? PWD. En realidad yo debía haber creado una carpetica para ser más ordenado, puede llamarla como quiera, por ejemplo www, colocar ese archivito dentro para que este directorio sea solamente ese archivo, el contenido de esa carpeta y no todo esto que está aquí. O sea, todo esto se va a quedar viendo desde el contenedor, pero pues igual no va a pasar nada aquí ahora.
Entonces le vamos a decir que el directorio actual, que es mi home precisamente, no debería ser así. Pues hagámoslo bien hecho, más bien. Eso debe estar diciendo que debió haber sido. Entonces mkdir www, creamos. Voy a mover ese archivito index al www de una vez. Y con el mb y entramos. Ahora sí, estamos de acuerdo. Docker run como un demonio o en segundo plano, pues mejor si lo quiere decir así. En mi puerto 80, el puerto 80 en el contenedor, el volumen, ahora sí, es el directorio actual, que es el www, perfecto, que solo tiene ese index, 2 puntos, y yo quiero que allá en la imagen esté mapeado aquí, o sea, cuando se levante el contenedor y el contenedor acceda a esta ruta que yo estoy poniendo aquí, él en realidad va a ver este directorio www. ¿Cuál es? User local apache 2, bien, ht2. Entonces ya sabemos que es aquí en donde ese servidor va a buscar el archivo index de él, y como le estamos dando este "-b", entonces él lo va a buscar es en nuestro computador. ¿Cuál? httpd alpine, que es la versión que tenemos descargada. Enter. Ya quedó en segundo plano. Entonces si yo abro el navegador, que por cierto lo cerré, y lo corremos por acá, y le colocamos localhost, observen que eso es caché. Al darle aquí, ahí está, funcionando, localhost. ¿Por qué? Porque ese contenedor, en lugar de usar el archivo que él está en la imagen por defecto, va a utilizar el volumen que le montamos aquí, ¿sí? Bueno, muy bien, ahí vamos, ¿cierto? Espero que esté quedando claro ahí. Si no, por favor, hacen una pregunta o varias preguntas en los comentarios del video. Bueno, entonces vamos a eliminar algunas cosas, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle aquí docker, por ejemplo, ps. Entonces ahí salen los que están en ejecución. Si yo le dijera docker ps -a, me muestra todos, ¿cierto? Los que están en ejecución, que es este, y estos que ya terminaron. Yo podría inclusive ver los logs de esta ejecución utilizando estos números o creando contenedores a partir de ellos, bueno, en fin. Esto está como ya totalmente, digamos, terminado, pero podría retomar si fuera el caso, ¿cierto? Pero bueno, pero vamos a borrar todo esto para que eso no quede allí. Entonces una forma de hacerlo es la siguiente. Primero voy a utilizar el ps-a para que salga todo esto, pero le voy a colocar AQ. La Q solo me va a mostrar los ID. Entonces mire que doy enter, me salen los ID. Este estaba en ejecución, es este que está aquí arriba. En ejecución, véalo aquí el primerito, y esto ya terminaron. Entonces yo quiero que todo esto se elimine. Entonces, ¿cómo lo hago? Escribo docker rm, como si fuera a borrar un archivo, -f, lo que es forzado, por decirlo así, y aquí le vamos a decir que ejecute el comando docker ps-aq. Entonces ya sabemos, este hasta aquí, me genera este listado. Este -f es forzado, entonces yo quiero forzar que se elimine todos estos contenedores, los que ya terminaron y los que no. Y rm es el comando para eliminar los contenedores. Enter. Y ya, todos ellos se fueron. Vamos a ver si es verdad. Docker ps-a, ya no hay nada. Ya no hay nada. Pero si yo digo docker imágenes, ahí sí todavía están. O sea, siguen estando las plantillas. Si yo quisiera borrar todas las plantillas que descargué, entonces yo puedo decirle docker, va a seguir los mismos pasos, ¿no? Imágenes -q, y me muestra solo el ID. O sea, estos ID, velos, aquí están. Entonces ahora le digo docker rmi, porque vamos a borrar imágenes, -f forzadito, del resultado de ejecutar docker imágenes aquí, -q. Entonces ya sabe, este pedacito hasta acá me muestra los ID de las imágenes que yo tengo en mi máquina local. Y rm- sí las elimina y -f es forzado, o sea, les borra sí o sí. Enter y ahí borro todo. Entonces ya tenemos el sistema tal cual como lo teníamos hace un rato. Bueno, antes de terminar el video, vamos a hacer una pequeña introducción a algo que se llama el Dockerfile. Después podemos trabajar algo más, pero ahora ya para terminar. ¿Qué era lo que yo le decía que es lo ideal? Lo ideal no es coger manualmente, entrar a los archivos de la imagen, actualizarlo, instalarle cosas, modificar archivos, aunque se puede hacer, no es lo ideal. Lo ideal es hacer como esto. Vamos a hacer un archivito que se llama Dockerfile. Así, Dockerfile. Dockerfile, enter, perfecto. Ahí en ese archivo Dockerfile vamos a escribir esto, vamos a decirle, desde la imagen HTTPD, que ya no está, ya la borramos, ojo que fue intencional, Pine,
Entonces él va a ver, ah, usted no la tiene, entonces él va y lo trae, la descarga nuevamente, ¿no? Bueno, si su internet es muy lentico, pues no la borra, simplemente, o espera que lo descargue. Worddir, le vamos a decir que el directorio de trabajo es el user local apache 2 ht2. Eso ya lo explicamos hace un momento. Entonces él se para en esa carpeta. Y le vamos a decir que copie este archivito de nosotros llamado index.html allá. Ese punto es en el directorio de trabajo. Esto puede ser más complejo. Aquí yo puedo decirle, no, y además yo quiero que ejecute, yo podría decirle además quiero que después de eso haga un apt-get update y además, bueno, en fin, un poco de cosas allá. Hay que tener cuidado que eso no sea interactivo. Listo, ya está, vamos a hacerlo así nomás. Entonces, él con esto va a descargar esta imagen, luego en esa imagen se ubica en ese directorio y allá copia dentro de esa imagen, copia ese. No es un volumen, no es como ahora rato que era un volumen. ¿Cuál es la diferencia? En que cuando está corriendo el contenedor, si yo hago cambios en ese directorio www, por ejemplo, cambiar el index o crear otros archivos, pues con refrescar allá en el navegador, pues la imagen que está corriendo, el contenedor, pues ya ve los cambios. En cambio aquí no. Aquí los archivos, que la versión que está en el momento de ejecutar el comando, se copia a la imagen allá adentro. Entonces, cuando yo instancie el contenedor, pues él va a usar lo que está en la imagen, no la versión que esté en ese momento ahí grabada. O sea, usted hizo un cambio, pues no se va a ver allá. Control O, habría que volver a copiar. Control O y Control X. Listo, ya está el archivo allí, véalo, aquí está. ¿Cierto? Cat, Docker, Dockerfile, y ahí está, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a utilizarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces lo hacemos así, Docker, y le vamos a decir construir, build, vamos a construir. Menos T, que es el nombre que le vamos a dar, vamos a llamarlo HTTP, TPD, llamémoslo Colombia, solo por ponerle un nombre, punto. Entonces, este comando que hace, este punto, va diciendo, en el directorio actual, búsquese este Dockerfile y haga lo que él dice ahí. Entonces le damos Enter. Espera un momentico, ¿qué pasó ahí? Imposible. Es que le puse en mayúscula, discúlpeme ahí. Que es Docker sin la F. Yo sí quedé con la duda ahorita. Docker, me estaba fallando la memoria. Y le cambiamos el nombre a Docker con la D mayúscula, pero con la F minúscula. Ok. Esto, bueno, que pasen estas cosas aquí. Listo, de nuevo. Entonces vamos a construir menos T, el nombre le queremos dar punto. Enter. Entonces mire, él fue, se da cuenta que no está, lo descarga nuevamente, la versión oficial, ¿sí? Como no le especificamos, así, la versión Alpine. Luego, mire acá, se ubica en la carpeta, copia el archivo allá, véalo aquí, y listo. Si yo hago aquí ahora sí, Docker imágenes, mire, aquí tenemos la versión de Colombia, que acaba de crear hace 8 segundos, y la versión oficial de Docker. Entonces, si yo instancio un contenedor con esta, pues sale it works. Perfecto. Pero si instalo un contenedor, si instancio un contenedor con esta otra, entonces lo que va a salir es hola. ¿Listo? Pero bueno, una cosa más. Uno puede en la página de Docker Hub, que es esta que estamos buscando, crear una cuenta, ¿cierto? Crear una cuenta. Y aquí hay no estoy haciéndole propaganda a Docker Hub, pero para que sepan, hay unos precios, dependiendo de, entonces hay uno que es gratis, si usted quiere ciertas cosas, pro, equipo, ¿cierto? Distintos precios dependiendo de lo que yo quiera. Pero ¿qué es entre las cosas que yo puedo hacer? Yo puedo subir a este repositorio para que otra persona que haga una búsqueda aquí encuentre mi imagen, no lo voy a hacer ahora, pero lo puede hacer, usamos ese HTTP Colombia, quede allá en Docker Hub para que otra persona que lo busque, mira, hay una versión de Apache de Colombia, y la instale y quede con el hola y no con el it works. Solo a nivel ilustrativo, ¿qué habría que hacer, cierto? Entonces, lo primero es que necesitamos tener una cuenta allá en Docker Hub. Listo, una vez que yo la tenga, vamos a suponer que fuera Hugutier. Entonces, usted tendría que decirle cosas como Docker login. Ahí le va a pedir las credenciales. Entonces, usted le da el nombre de Hugutier, la clave, lo que sea. Enter. Y luego simplemente tendrías que decirle push. Le da el nombre del usuario suyo, en este caso Hugutier, httpd-colombia, y entonces esa imagen que acabamos de crear, queda ahí arriba en Docker Hub, ya, eso es todo. Entonces cualquier persona en el mundo, entonces ya puede simplemente decir Docker, pull aquí, ¿sí? Y le vamos a decir simplemente Hugutier, / y le va a decir http:// Colombia.
Enter, y la descargaría en esa máquina. Y listo, así es. Bueno, muy bien. Ahora, perdón, pongo a cargar un momento esto que se va a descargar. Ok, perfecto. Ya está. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo ponemos a funcionar esa imagen? Ojo que es una imagen. Entonces, ¿cómo creamos el contenedor? Ya está local. Entonces, simplemente tendríamos que decir simple run -p 8080 si lo queremos mapear http Colombia. ¿Ya? Enter. Y ahí está funcionando. Sí, ya está funcionando. Si yo vengo aquí al navegador y le digo localhost, ya puedo refrescar, veanlo, aquí está reportando, perfecto, ahí está funcionando. No hay ningún problema. Bueno, ok, entonces no quiero hacer más largo el video por ahora. Después podemos hacer una introducción a algo que se llama Docker Compose usando archivos YAML, pero por ahora digamos que lo podemos dejar así. Recuerden eliminar todos los procesos que están corriendo, Docker PS, todos estos, como lo vimos hace un rato, y eliminar las imágenes para que quede todo el sistema como estaba originalmente. Bueno, de momento me despido, espero que haya quedado todo muy claro. No siendo más por el momento, les agradezco. Muchas gracias y un feliz día.